Gonzalo Herrán va a hablar de Es ahora y somos nosotros. La oportunidad es única, es una charla motivacional para terminar esta jornada. Gonzalo es licenciado en Economía Agraria, posgrado en Finanzas en la Universidad SEMA y en Telecomunicaciones en la Universidad de San Andrés. Trabajó más de 10 años en el área de marketing de Telecom Argentina, no recibe más reclamos y ahora se dedica a la construcción y el desarrollo inmobiliario. Bueno, en realidad me dedicaba. ¿Te dedicabas y ahora a qué te dedicas? Hace 2 años dejé de hacer negocios inmobiliarios y me dedico al campo. Mi padre se enfermó, de mis hermanos los 5 yo soy el mayor y ellos eligieron que yo sea el que trabaje o el que lidere la empresa familiar. Muy bien, entonces ahora solo campo. Muy bien. ¿Así? Sí. Muy bien, gracias. Por ahora. No soy muy distinto que ustedes, así que van a escuchar palabras de alguien que más o menos piensa y dice las mismas cosas. Somos 5 hermanos, me tocó a mí liderar la empresa familiar. Uno solo de mis hermanos trabaja conmigo, el resto trabaja en otra cosa. Y de alguna manera lo que un poco me pasó a mí cuando mi padre me pasó la posta fue que empecé a pensar en otras cosas que no pensábamos como familia. Buscábamos eficiencia, productividad y hablábamos de preñez, hablábamos de materia seca, hablábamos de rinde por hectárea, preocupados siempre por el maíz, el trigo, la cebada. Tenemos campo en el norte de la provincia de Buenos Aires y en el sudoeste, cerquita de Cierra la Ventana para que se ubiquen más o menos dónde está. Y en realidad yo me venía ocupando de una sola cosa que es la que a mí me desvela, que es cómo crecer. Y de eso les voy a contar un ratito qué es lo que yo pienso, qué es mi visión y que no tiene por qué ser la del resto. ¿Qué puede haber llamado atención de los organizadores para que me convoquen acá? Bueno, el 50% de nuestro patrimonio lo compramos nosotros, entre nuestros hermanos. De las casi 4.000 hectáreas que tenemos, la mitad la compramos nosotros. Y eso fue gracias a tener presente como objetivo principal crecer. ¿Por qué es, digo yo, importante no perder el rumbo y entender qué es crecer? Voy a ir con esto así. Porque la realidad es que lo que nosotros pensamos todos los días es lo que nos condena. Este es un tuit que hace un tiempo se me ocurrió escribir de alguien que escribió después de un estudio que una persona tiene 57.000 pensamientos diarios. 57.000 pensamientos diarios, 7 días a la semana, 30 días al mes, durante 53 años como tengo yo, hace un montón de huella. Y después de un tiempo salir de la huella es lo más difícil que hay. Y ese es un poco el trabajo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vivimos en un país como Argentina? Permanentemente estamos frente a cambios enormes, permanentemente estamos frente a desafíos enormes y entonces la obligación de dejar cosas que antes eran dogmas y cuestionarlas pasa a ser casi una obligación. A ninguno de nosotros nos gusta volver a pensar cosas que hace tiempo creíamos que eran la verdad. Ahora, la realidad es, en esta Argentina de hoy, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar? Lo único que podemos esperar es lo desconocido. Y lo único que podemos trabajar son las herramientas para enfrentar los desconocidos. Porque van a aparecer 2 inconvenientes, básicamente. La primero, 2 cuestiones, perdón. El primero es que van a aparecer cada vez más inconvenientes. Eso es una realidad. Y la otra cuestión es que cada vez tenemos más miedo a tomar riesgos, porque nos ponemos más grandes, porque el país nos enseñó que los que tomaban riesgos a veces les iba mal, y lo único que yo tengo claro cuando tomo un riesgo es que la única mano que me va a ayudar es la que tengo pegada al cuerpo. Del resto no espero nada. Y eso es un poco sentir que el sentido de resiliencia, de seguir cuando las cosas van mal, es lo que al final del día
llega la recompensa. Y no es fácil en Argentina, donde todo el tiempo estamos amenazados con cosas medias ridículas. Ahora, cuando hablamos de amenazas, yo desde chiquito empezaba a leer y a escuchar que todo el tiempo me bombardeaban a través de revistas, de la tele, de la radio, de cosas que estaban por pasar. Todo esto iba a pasar. Yo, que tengo 53, ya me acuerdo un poquito de la capa de ozono, que mi madre nos traía desodorante a bolilla porque decía que nos íbamos a cocinar al sol ese enero cuando fuéramos a la playa. La verdad que de todo lo que escuchamos, de todo lo que leemos, nada de esto ocurrió. Y el 90% de nuestro tiempo está ocupado en esto, que es absolutamente intrascendente. ¿Qué es lo que hay que trabajar en lugar de escuchar estas cosas? Yo digo que somos seres humanos y que tenemos dos cuestiones fundamentales. Uno es nuestro nivel de conciencia. ¿Qué es nuestro nivel de conciencia? Es conocernos a nosotros mismos, saber qué miedos tenemos, qué experiencias tuvimos, porque esas son las cosas que van a afectar nuestras decisiones. La segunda cosa que pasa es que tenemos que analizar el contexto con la capacidad de entender que la mayoría de las cosas que leemos y escuchamos no tienen sentido ni leerlas ni escucharlas. Ahora, si yo me planteo como objetivo primordial crecer, y ahora voy a explicar por qué es importante crecer, la realidad es que si no crezco, que es la alternativa opuesta, siento que estoy entrando en un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque en la medida que yo pierdo escala, mi empresa se hace cada vez más difícil de sostener. Ahora, ¿cómo atacamos el problema de la escala? Si el otro día yo hablaba con un empresario que es tambero, que tiene 300 vacas en ordeñe, que son 8 socios y cada uno tiene en promedio 6 hijos. Además de tambero prolífico, ¿no? Pero 48 herederos. Y me decía, eso es insostenible. Esto se vende o se vende. Y le digo, mira, a mí la cuenta me va a dar que cada uno de tus hijos va a tener el 2,1% de tu empresa. Claro, me dice, es insostenible. Bueno, mira, yo con todos los ahorros que hice, no todos, pero una parte, hace un tiempito me compré acciones del Banco Galicia. Y tengo el 0,000001 del Banco Galicia y estoy contento. ¿Por qué alguno de tus hijos o de tus sobrinos no estaría contento si tuviera el 2% de una empresa que encima conoce, sobre la que tiene arraigo, sobre la que tiene afecto? Y la respuesta es, no nos quedamos en los lugares donde no podemos crecer. Yo sé que el Banco Galicia, si Argentina crece, va a multiplicar sus créditos por 10 y su negocio va a ser exponencial. Yo quisiera que mi empresa, para mis hijos, para mis sobrinos, para mis nietos, tuviera el suficiente atractivo como para que ellos piensen en tenerla dentro de su portafolio. Ahora, tenemos problemas culturales. A mí no se me ocurre ir al Banco Galicia, Casa Central, y pedir sentarme en el sillón del director. Me sacan a patadas. Ahora, el problema nuestro es que con el 2% queremos ir todos los fines de semana a usar la pileta y me molesta la cuñada, me molesta el sobrino que grita, me molesta que no puedo dormir la siesta. Tenemos que cambiar esa cabeza. El segundo motivo es que tanto mis padres como mis abuelos, y en alguna medida yo, somos máquinas de guerra. Éramos literalmente máquinas de guerra. Gente que estaba acostumbrada a trabajar y a trabajar, y que su vida pasaba, si era feliz, por realizarse en el trabajo. Y la realidad es que nuestros hijos ya no son eso. Tienen otras aspiraciones, tienen otros deseos y se realizan de una manera distinta a la nuestra. Pero es igualmente interesante pensar que si ellos ven interesante una empresa que crece, que puedan ser socios de esa. Y la tercera cosa es
respecto de por qué es importante crecer es porque es mucho más fácil el día a día. Cuando uno tiene un propósito, saber qué va a ser ese día y saber qué va a ser el mes que viene y saber qué va a ser el año que viene es casi deducible. Y además es mucho más fácil trabajar con la gente, con nuestros empleados, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, cuando nosotros sabemos internamente que tenemos un propósito y que ese propósito es perdurable. ¿Qué es lo que pasa? Nadie crece si no quiere crecer. Si nosotros no entendemos que el crecimiento es nuestro principal objetivo, y no digo que la genética no lo sea, la eficiencia no lo sea, el manejo de efluentes no lo sea, digo, eso es una parte. Esto tiene que estar enmarcado dentro de un objetivo supremo que sea darle continuidad y sostenibilidad a la empresa. ¿Qué va a pasar ahora? Y yo voy a hablar de cosas que yo estoy pensando, porque para mí el futuro no es función del pasado. O sea, que Argentina ya haya tenido experiencias catastróficas de mala praxis política no es nuevo, se podría repetir, pero no necesariamente tenemos que repetir el pasado. O sea, no sé si vamos a tener otro Martínez Dios, otro Lorenzo Sigó, otro Celestino Rodrigo, casi se me escapa. Pero para mí Argentina tocó mínimos, y como tocó mínimos, vamos a tener oportunidades de crecer. Y si tenemos oportunidades de crecer, lo único que nos hace falta es estar dispuestos a tomarlas. ¿Qué le ha pasado a Argentina? Todos los incentivos invertidos, ¿sí? El que ahorraba en moneda nacional tenía inflación, el que trabajaba veía cómo el resto tenía subsidios, el que producía carne le ponían derechos de exportación, o sea, impuestos para exportar, o el que producía, granos, y el que producía carne le prohibían la exportación. Entonces decimos no, porque el dólar es la solución. Esto es el dólar. Estos muchachos son igual de peligrosos que nosotros, con la diferencia de que ellos emiten, en base a algunas cosas que no cambian, la única moneda en la que el mundo cree. ¿Cuál es su diferencia? Ellos cambian 2 grados a la izquierda, 2 grados a la derecha. Nosotros cambiamos 180. Pero pensamos que esta es la solución. Está totalmente desarbitrado hoy Argentina respecto de los valores que podrían tener sus activos comparado con cualquier cosa en el mundo, en la región o con nuestros vecinos. Entonces, ¿nosotros qué pensamos? Todos los días, cuando nos levantamos, decimos, ¿qué hago? ¿Vendo soja o no vendo soja? ¿Vendo maíz o no vendo maíz? ¿Vendo los terneros o no vendo los terneros? Es la única cosa que nosotros nos cuestionamos. Y la pregunta no es vender o no vender, la pregunta es ¿para qué vendo? Yo mezclo un ejemplo personal. En diciembre yo vendí trigo a $210. En la semana pasada, que valía 270, dije, uy, qué gil que soy. Bueno, yo decía, Argentina no puede tener deuda soberana, bonos de Argentina valiendo 18, 20, 22 dólares. Llegó a valer 60, ahora vale 55, por ahí vale 50, pero mi trigo fue de 600 dólares. Y eso es un arbitraje. ¿Qué es un arbitraje? El arbitraje es una operación comercial, pero que nos da una ganancia libre de riesgo. ¿Totalmente libre de riesgo? No, porque siempre va a tener el riesgo del activo que yo compro. O sea, yo me pasé de un activo a otro, pero entiendo que mi obligación como empresario es manejar activos. Yo no tengo la obligación de manejar granos ni de manejar vacas. Yo tengo la obligación de manejar el activo que más renta le pueda dar a mi empresa. Ahora, hay un montón de ejemplos que tenemos todos los días y que decimos, guarda, que son riesgosos. El negocio agrícola que nosotros conocemos, cuando yo lo cuento a alguien que no está en el sector, no lo puede creer, porque básicamente depende de un riesgo totalmente externo y fuera de control, que es el climático, y que nosotros lo entendemos como casi natural, pero porque nos acostumbramos a que ese riesgo es natural.
Pero para la mayoría de los negocios, ese nivel de riesgo que nosotros manejamos es excesivo, es enorme. Entonces, cuando nosotros decimos no, porque lo mío es esto, porque tiene menos riesgo, guarda, porque a lo mejor estamos diciendo que estamos acostumbrados a ese riesgo, no que tiene menos riesgo. El negocio de siembras se hace casi todo apalancado. Bueno, hoy Argentina nos está prestando dólares entre el 0, 1, 2 y 3% todos los días para comprar insumos. ¿Saben cuánto paga un farmer americano? 7,5%. Pero nosotros decimos, no, dólares en Argentina no, dólares en Argentina no. Preferimos el 54 con una devaluación del 2% mensual que me da el 28 anual. Estoy pagando 20 puntos de tasa. Pero decimos dólares no. Las vacas, porque algunas vacas tenemos. El otro día le decía a mi hermano, le digo, estamos locos nosotros. Vos querés comprar una vaca en 780.000 pesos, 750.000 pesos de tercera aparición, preñada, marca líquida. Perdón, eso quería yo. Él quería comprar terneras de marca líquida, por sanidad, cabeza de aparición de 260 kilos en 2.200 pesos porque eran claramente terneras elegidas, que no valen como la invernada común. Yo le decía, eso vale 550.000 pesos y una vaca que te va a dar un ternero dentro de 40 días vale 750.000. La tuya la vas a tener que recriar, la vas a tener que poner en servicio, la vas a tener que preñar, la vas a tener que dejar parir porque es vaquillona, guarda que no son todas iguales, y dentro de un año hablamos. Hay cosas que están pasando que no las vemos. ¿Qué hicimos? ¿Compramos vaca? No compramos ternera. El negocio inmobiliario es otro ejemplo. Hoy una propiedad en Buenos Aires vale $2.500 el metro cuadrado. Es un 30% más barato de lo que vale un departamento en Bagdad. En Bagdad. O sea, nosotros somos Argentina, ¿no? Tuvimos a Sergio Massa presidente, a Alberto Fernández presidente, antes lo tuvimos a Macri y antes lo tuvimos a Cristina, pero no tenemos chicos que se ponen chalecos cargados de dinamita para andar por la calle. Y valemos 30% menos que Bagdad. Nada, esta es una frase que alguna vez un amigo me pasó, que está en inglés y me molesta que esté en inglés, pero es así. Lo que dice es, tantas veces rezamos por cosas que hoy tenemos y no nos damos cuenta que las tenemos. ¿No? La invernada, 2.300 pesos en diciembre, dijimos, no, ahora la invernada se pinchó. La invernada nuestra es la más cara del Mercosur. ¿Cuánto vale una hectárea de campo en kilos de carne? Si miran una serie larga de precios relativos, como tiene ACREA en sus revistas, se van a dar cuenta que pocas veces hubo un momento igual a este. Y no lo estamos viendo. No lo estamos pensando. Esto ya lo dije. Es la noción de riesgo cómo varía en función de lo que nosotros conocemos. No lo voy a repetir. Esto también lo dije. De alguna manera siempre pensamos que el futuro es función del pasado. Como pasó esto, va a volver a pasar. No tiene por qué volver a pasar. Créanme que no tiene por qué volver a pasar, porque el contexto es diferente, el entorno es diferente. Hace 20 años, hace 30 años, nos costaba colocar los productos agropecuarios en el mundo. Hoy no sobra nada. Y si China se cae, India se levanta. Pero seguimos pensando en lo que pasó en la época de Martínez Dios. Hace 40 años que pasó la época de Martínez Dios. Últimas dos. Todo esto que puede sonar bastante fluido en un entorno familiar es feroz, porque está el que no quiere, el que arriesga, el que no arriesga, y hay que encontrar el equilibrio, porque el nivel de pelea que se puede llegar a generar es grande, y no va a ser la última pelea. Yo digo, no me merezco que me den el premio Gandhi, pero también sé que los boxeadores no tienen reuniones de veteranos. Entonces trato de entender que esta discusión, que en mi caso es familiar, no es la última discusión que voy a tener. Termino con esto, que es una anécdota que a mí alguna vez me hizo bastante ruido.
Si yo les pregunto a ustedes cuántos autos rojos vieron en el día de hoy, ¿alguno sabrá contestarme? ¿Vos sabés? Vos 0. Si ayer hubiéramos dicho que pagábamos $100 por cada auto rojo que uno viera, hoy todos sabríamos cuántos autos rojos vimos en el día. Lo que pasa es que no lo estamos mirando. Nada más. Gracias.